Vive la belleza de nuestro estado, su gastronomía, sus bellezas naturales y culturales. Conoce todo un mundo de oportunidades en tu beneficio. Soy Shelly Macías y te invito a que me acompañes todos los martes de 9 a 10 de la mañana en tu programa Vive, Guerrero Cumple. La primera etapa de la obra del Acabús está concluida. Son 700 metros comprendidos de la central de abastos a la entrada de Ciudad Renacimiento, obra en la que se han invertido más de 40 millones de pesos. En esta etapa se sustituyeron luminarias, tuberías de agua potable y drenaje. En la construcción del Acabús participamos todos. Guerrero Cumple. Y ahora nos encontramos en un sitio muy interesante. La Costa Grande muestra playas para entretenimiento, gastronomía para los que disfrutan del buen comer y también cultura. Nos encontramos en el Museo de Sitio Chihuacán. Vamos a conocerlo. Acompáñenme. Vamos a hablar con el arqueólogo Rodolfo Lobato, que es el encargado de esta zona arqueológica. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, pues aquí trabajando. ¿Contento? Sí. ¿Qué nos vas a mostrar? Bueno, en el Museo de Sitio de Chihuacán y lo que sería el asentamiento prehispánico, que son las áreas que hemos intervenido hasta el momento. Esta mampara explica los grupos étnicos que habitaban al siglo XVI en esta región. Dentro de nuestra área de estudio, el grupo que predominó fue el grupo Cuitlateca. ¿Cuitlateca? Sí, en esta área habitaban cuitlatecos y tenían relaciones con muchos grupos étnicos que estaban precisamente asentados en este corredor, como los tepustecos o los pantecos y tolimecas y chumbias que estaban en la parte fronteriza con el estado de Michoacán. Estás hablando del siglo XVI, alrededor de los años 1500. 1500, sí. ¿Todas estas piezas las han encontrado aquí? Sí, parte de esta colección. El museo está compuesto por 3 colecciones arqueológicas. Una de ellas es la del proyecto especial Soledad de Maciel, que fue el que le dio contexto a todas las piezas que, pues, desgraciadamente no tenían contexto. Sin embargo, estas piezas fueron contextualizadas gracias a las excavaciones que se realizan desde el año 2007. ¿Siguen saliendo piezas, Rodolfo? Sí, de hecho el sitio está en proceso de excavación. Está abierto, el sitio solamente está abierto de forma parcial, una pequeña porción del asentamiento, que son las áreas que hemos intervenido hasta el momento. ¿Qué onda con ese esqueleto, Rodolfo? Por la cronología y por la cerámica que estaba asociada a este entierro, pues parece ser que es uno de los entierros de los gobernantes que tuvieron que ver con la edificación del centro ceremonial. Este fechamiento está fechado aproximadamente para el año 550 después de Cristo. El centro ceremonial. ¿En dónde se encuentra en esta maqueta el centro ceremonial, Rodolfo? Bueno, el centro ceremonial prácticamente es esta zona, esta área nuclear que nosotros denominamos así por la presencia de arquitectura prehispánica, tanto masiva como una arquitectura más pequeña, ¿no? Desde entonces se trabajaba con el barro. Bueno, de hecho es una de las características sobresalientes de este asentamiento. Aquí tenemos el primer, digamos, tabique prehispánico que hemos localizado. Se pensaba que los tabiques es una tradición constructiva española, pero pues aquí en Chihuacán ya se edificaban, bueno, se construía con tabiques de barro, en barro cocido. De hecho, algo muy particular de los edificios de Chihuacán, los edificios masivos, los ceremoniales, es que estos presentaban un acorazado en barro cocido, entonces son pirámides de barro prácticamente. Aquí en Chihuacán, lo que es los materiales arqueológicos comprenden varias industrias, desde lo que es restos óseos, tanto humanos como no humanos, lo que es la cerámica, que es muy abundante, lo que es el trabajo en piedra olítica, como ese cetro, y también los trabajos en concha. Prácticamente o modernamente hablando, ¿esto es como la portería de su juego de pelota?
Bueno, nosotros los conocemos como marcadores, sí, sería una analogía, marcadores o tlaxchemalacat, como es que se le llamaban en la época prehispánica. Precisamente aquí en Chihuacán, este sitio tuvo mucha influencia teotihuacana y los marcadores de pelota pues es un ejemplo de esta influencia. Wow, Rodolfo, tienen un museo muy bonito, además de muy interesante. ¿Con qué nos puedes despedir? ¿Cuál es lo que tú admiras de estos asentamientos, lo que te causa gran admiración a ti y a todos los que conocemos esto? Bueno, pues es que por primera vez se están recuperando datos que de alguna manera cambian un poco la historia prehispánica de lo que es la cultura prehispánica de la Costa Grande. Antes se pensaba que no había sitios monumentales como este, sin embargo Soledad de Maciel es un ejemplo de pues, la riqueza cultural, arqueológica que tiene la región. Este es un proyecto adscrito al Centro INA Guerrero y bueno, comprende varios rubros, ¿no? Como es la excavación del centro ceremonial, los recorridos de superficie, que son los que se dedican a ubicar más sitios arqueológicos relacionados a este asentamiento, a la periferia, y lo que es la gestión social, ¿no? Es digamos, la socialización del proyecto con comunidades impactadas como Soledad de Maciel y Cabritero de Domínguez. Wow. Datos muy interesantes que para entender más y conocer más toda esta historia que nos pertenece a nosotros los mexicanos y más los guerrerenses, vale la pena que se den una vuelta por el museo. En este espacio encontramos muchos datos interesantes como lo que es el glifo topónimo que alude al nombre de la ciudad. De hecho, gracias a ese símbolo sabemos que aquí el asentamiento prehispánico era conocido como Chihuacán en época prehispánica, que significa los que poseen el tiempo, los que poseen los años. De hecho, todo el centro ceremonial tiene una planeación urbana configurada a partir de astros como el Venus y el Sol y la Estrella del Norte, que es un patrón de urbanismo que era compartido también con los teotihuacanos. El sol en ciertas épocas del año, principalmente solsticios, equinoccios, están, digamos, orientadas algunas esquinas de los edificios, otras esquinas, las nortes y las sur, están hacia lo que es la estrella, la Polaris o la Estrella del Norte, y la traza que determinó lo que es el centro ceremonial pues es precisamente la conjunción de Venus con el Sol, que fue lo que acaba de suceder el día 5 de junio. Entonces, son los datos que precisamente hemos estado recuperando a partir de las excavaciones arqueológicas y todo lo que es todo lo que ha implicado el registro arqueológico. Rodolfo, ¿cómo, quién, en qué momento se descubre esto? ¿Quién lo hace? ¿Quién se da cuenta? Seguramente todo esto estaba tapado y lleno de maleza. ¿Y cómo es que se dan cuenta que hay una piedra? Ay, pero sigue otra. ¿A quién le avisan? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo pasa? Bueno, la historia de este sitio inicia desde el año 1940, cuando precisamente pasa por esta región un viajero inglés llamado Harris Square. Él precisamente hace unas tomas fotográficas de los aros de pelota que en ese momento se encontraban en las jardineras de la Plaza Cívica de Petatlán. Ya habían sido extraídos de aquí los aros en el año de 1928 y Harris Square hace estas tomas fotográficas en el año de 1940. Fotografía los aros y un monolito que se encontraba en el pueblo de la Soledad de Maciel, que se le conoce como el Rey. Y estas fotos son enviadas a Ignacio Marquina, que en ese entonces era director de monumentos históricos del INA. Es la primera referencia que se tiene de este sitio. Se sabía de la existencia de estos monolitos, digamos, masivos, que es escultura muy detallada, muy, digamos, hablando artísticamente, muy de alta talla, pues. Entonces, gracias a esa referencia, arriba a la región en el año de 1941 el primer arqueólogo, que se llama Pedro Henrich. Él hace el registro de estos monolitos que ya se encontraban en Petatlán y posteriormente en el año de 1946 se realiza un pequeño sondeo aquí
dentro del centro ceremonial. Sin embargo, no había datos todavía, digamos, no se conocía cómo estaba la configuración del asentamiento, ni los espacios con los que estaba conformado el sitio. Y es hasta el año 1986 que precisamente el sitio queda incluido dentro de un proyecto arqueológico que se realiza entre los años 1986 y 88. Es reciente relativamente. Sí, que este proyecto lo encabezaba el arqueólogo Rubén Manzanilla, y su proyecto pues tenía como objetivo registrar asentamientos prehispánicos en el tramo de Iztapa, Zihuatanejo y Petatlán. Entre los sitios que registran es Soledad de Maciel. En el año de 1986 es cuando, digamos, se emite lo que es la primera cédula de registro arqueológico y un croquis aproximado del asentamiento. Y pues nosotros ya en el año 2006 presentamos al Consejo de Arqueología lo que era un proyecto integral, y ya nosotros ya realizamos lo que fue el levantamiento topográfico del sitio para conocer las dimensiones reales, el registro de los sitios que están a la periferia del asentamiento, y pues además de que fuimos los primeros que sí iniciamos las excavaciones arqueológicas para conocer todo lo que es la secuencia cultural del asentamiento. Muy bien, pues muy interesante. Esto y mucho más tiene la Costa Grande. Vengan a disfrutar este museo, vale la pena. Guerrero tiene mucho para conocer, para aprender y para disfrutar. Esto es Vive Guerrero Cumple. Seguimos. Gracias, Rodolfo. Hoy, en Ciudad Renacimiento, resguardamos tu seguridad. Con un sistema de videocámaras de vigilancia interconectadas, tenemos los ojos sobre la delincuencia organizada. Más de 600 videocámaras cuidan la seguridad de tu familia en todo Acapulco. Para mejorar, denuncia al 089. Guerrero cumple. Con obras e infraestructura, Acapulco se recupera. Con el primer tramo de remodelación de la avenida costera, en la que se invirtieron 40 millones de pesos, se construyeron 6,000 kilómetros cuadrados de banquetas y guarniciones, además de atractivos jardines y equipamiento urbano. Seguiremos trabajando para devolverle a Acapulco su esplendor. Guerrero cumple.